Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te habla Alexis Rodríguez desde el Departamento de Orientación de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Hoy vamos a ver el tema de manera introductoria sobre el plagio y comenzamos de inmediato con el concepto. Plagio es presentar una creación o producción intelectual o artística de algún autor como si fuera tuya propia, ya sea por omisión, ya sea con alevosía, ya sea una decisión consciente o algo que hiciste de manera un tanto sin darte cuenta. De cualquier manera, si cometiste, si hiciste esto, cometiste plagio. Bien, vamos a ver estos tres elementos que tienen que ver con derecho de autor. Uno es el copyright, derechos morales y patrimoniales y dominio público. Copyright es el derecho que adquieren las obras cuando se publican. Antes, y todavía en este país es así, cuando tú publicas algún tipo de obra, alguna producción intelectual, tú tienes que registrarla. Y al registrarla, adquieres derecho de autor. En países como Estados Unidos basta con que tú publiques, aún sea de una manera informal, y ya adquieres derecho de autor. De hecho, hay autores que escriben, por ejemplo, un guión y lo que hacen es que se lo envían por correo, y como allá el correo tiene tanta formalidad, cuando reciben ese paquete se lo envían a su propia dirección. Cuando reciben ese paquete la dejan guardada, y por si en algún momento se da algún tipo de litigio porque alguien le haya cometido plagio, porque ya tiene copyright, tiene derechos reservados, tiene derecho de autor. Esos derechos pueden ser morales y patrimoniales. Entonces, derechos morales son aquello, lo que te dan el deber, como alguien que está consultando una obra o una producción intelectual o que está citando, de dar créditos al autor. El autor recibe los créditos por la obra que escribió. Mientras que los derechos patrimoniales tienen que ver con recibir regalías, con que si se comercializa, con que puede comercializar ese producto bajo una licencia que otorga el autor y que le genera regalías. Entonces, ¿cómo se afectan los derechos patrimoniales? Mediante la piratería. ¿Cómo se afectan los derechos morales? Mediante el plagio. Y ahí se está afectando desde dos polos lo que son los derechos de autor. Otra cosa es el dominio público, que me gustaría que ustedes investiguen un poco sobre esto. De hecho, hay un joven que es un genio, Aaron Swash. En Netflix hay un documental de él, se llama The Internet Boy, que puso toda su genialidad al servicio de esto, de que él planteaba defensa a la libre información, al acceso a la libre información. Dominio público es toda esa información que no está protegida por derecho de autor y que es parte del procomún de la humanidad, a la que la gente tiene acceso y que ni siquiera tiene que citar. Y ahí están los hechos históricos, hechos noticiosos y información en general que ya es parte del procomún, como yo dije. Por ejemplo, si tú dices, si tú citas si tú hablas del descubrimiento de América y hablas de que se produjo en 1492, tú no tienes que citar a nadie porque es un hecho. Y es un hecho que está planteado en mil obras distintas de historia y de cualquiera sean el contenido o la temática. Entonces, hay mucha controversia con esto del dominio público y hay muchos intereses de por medio. De hecho, cuando vean ese documental se van a fijar cómo las presiones llevaron a este joven a la muerte. Se lo dejo como tarea. Bien, vamos a analizar en clase una recopilación, un folleto que lo realizó Doris Frías, y ella plantea que tú puedes incurrir en plagio en la universidad de diferentes formas, porque está el plagio en general y está el plagio en la universidad. Entonces, en la universidad incluye presentar trabajos copiados, sea parcial o sea totalmente, que lo copias de compañero o de quien sea. Y eso es un caso en que es plagio en la universidad. Tú plagias de un compañero que no ha publicado, que no tiene derecho de autor, pero le estás copiando su trabajo, es un plagio. Plagio en la universidad. Cuando tú copias o entregas parcial o totalmente un trabajo o práctica, realizado por otro, y lo presentas como si fuera tuyo propio, igual, exactamente igual.
Miren esto que interesante, cuando tú apareces como participante de un trabajo o una práctica en la que no participaste. ¿Por qué eso es plagio? Porque ahí hay una información, hay una producción intelectual que tú estás diciendo que tú realizaste cuando tú ni siquiera participaste. Entonces, también es plagio en la universidad. Cuando copias y presentas conceptos o ideas de fuentes sin otorgarle crédito, esto es plagio en general y en la universidad evidentemente también. Entonces, todas estas son formas de plagio en la universidad de las que ustedes como estudiantes necesitan cuidarse. Desde ahora, desde el primer semestre, los que están en primer semestre deben cuidarse, ser cuidadosos con el plagio. Cuando no colocas referencias bibliográficas a las citas o lo haces incorrectamente, incluso cuando estás parafraseando. O sea, la gente cree que si dice con otras palabras o con sus propias palabras algún contenido de una fuente y pone la cita incluso, pero no lo pone en la bibliografía, eso es plagio. Eso es plagio. También de eso hay que cuidarse. Y cuando haces el famoso copy-paste, copia y pega, hay gente que incurre en dos pecados, porque incurre en el pecado del plagio e incurre en el pecado de la falta de sentido común, porque copian incluso con links subrayados, como esos que aparecen en las tan citadas fuentes, como son monografía.com o como son Wikipedia. Hay muchas fuentes, vamos a hablar de eso más adelante, hay muchas fuentes que son confiables en internet, otras no son tan confiables y de eso hay que cuidarse. Pero hay gente que no solo hace plagio, no, que copia y pega con los links en azul y subrayados. O sea, es una cosa tan evidente que ahí le está faltando incluso al sentido común. Hay muchas consecuencias del plagio. Existen tratados internacionales que norman los derechos de autor, la propiedad intelectual y que penalizan el plagio. Asimismo, aquí en República Dominicana tenemos legislación en donde hay instituciones que regulan esta materia y que también está penalizado. O sea, que es algo que hay que evitar a toda costa. En la universidad conlleva sanciones académicas que son esencialmente, y la toma el comité de disciplina, reprobación de la asignatura. Y como consecuencia de la reprobación de la asignatura, ya por el hecho de tener una materia reprobada, pierde los honores, aunque al final estés dentro del rango de honores cuando te vayas a graduar. Y puede haber también una suspensión temporal o definitiva de la universidad. Es la causa número uno por la que los estudiantes son sometidos al plagio. La causa número uno. Entonces debemos evitarla. Por eso nosotros queremos hacer una alerta desde aquí, desde orientación. Esto es una alerta para que ustedes se cuiden y no cometan plagio. ¿Cómo evitarlo? Sencillo. Hay dos maneras esencialmente. Una, que tus trabajos sean originales, que tú seas el redactor, que tú seas el que haces ese análisis, que tú seas el que hace esa conceptualización, que tú seas el que hace esa comparación, que tú seas el que está narrando, que tú seas el que haces los planteamientos, que eso que aparece ahí como texto, tú no lo tomaste de un sitio, no, tú lo escribiste, tú lo redactaste, tú lo planteaste y tomaste fuentes, pero hay aspectos tuyos o de ustedes cuando sea de equipo. Hacer trabajos originales, nadie redacta igual a otra persona, nadie absolutamente. Y acompañado de eso, dar crédito a las fuentes a través de referencia bibliográfica de la cita. Constantemente hacemos citas y hay que hacer referencias bibliográficas, ya sean textuales o sean parafraseadas. Como quiera hay que hacer referencias. Hay pequeñas diferencias, por ejemplo, si es textual lleva unas comillas, si es parafraseada no. Pero como quiera hay que, y dentro de la cita como tal, dentro de la referencia bibliográfica como tal, la que es textual lleva página, número de página, la que es parafraseada no. Pero ambas tienen que decir quién es el autor. Y a su vez ese autor tiene que tener una correspondencia en la bibliografía en donde ya esa referencia se amplía para que el lector pueda consultar eso que tú estás citando allí. De manera que hacer trabajos originales y dar crédito a la fuente a través de referencia bibliográfica y de bibliografía, que no es lo mismo,
Aquí pongo en la nota que existen diferentes modelos que indican cómo se cita, se pone una bibliografía, dependiendo de la fuente, si es un seminario, si es un libro, si es una publicación periódica como una revista, si es un sitio de internet, si es un video de YouTube. Cada cosa tiene su manera de citarse. Y eso no hay que aprendérselo de memoria, eso hay que tener el modelo y seguir el modelo. Los principales son el de Vancouver, que lo usa en la ciencia de la salud, y el formato APA, que es el más generalizado y el que se usa en casi todas las universidades y por casi todas las asignaturas. Entonces, el profesor que le ponga un trabajo tiene que indicarle cómo quiere que esté. No solo ahí aparece la manera de citar, sino que aparece la manera de presentar estos trabajos escritos más académicos, que tienen más formalidad. Aquí vemos un caso de ejemplo de cómo se puede citar un libro. Un libro, esta es una cita común y corriente, hay muchísimas variantes. Apellido del autor, coma, nombre del autor. El año de publicación entre paréntesis y un punto. Esto es muy preciso si se fijan. Título de la obra en cursiva y un punto. El número de edición, solo a partir de la segunda y una coma. Ciudad de publicación y 2 puntos. La editorial. Esos son los elementos de una cita común y corriente de las que aparecen normalmente con un libro de un autor. Un libro de un autor. Mírenlo aquí, por ejemplo. Gil, en negrita, Gil, coma, Guido. Gil, apellido, Guido, el nombre. Entre paréntesis, 1972, punto. Orígenes y proyecciones de la Revolución Restauradora, punto. Santo Domingo, 2 puntos. Editorial Nacional. Esas son las citas más comunes. Y vemos a continuación otra cita en donde tiene edición. Álvarez López, Luis, 2005. Secuestro de bienes de rebeldes, Estado y sociedad en la última dominación española, punto. Segunda edición, punto, coma. Segunda ED, punto. Ese punto es de la abreviación de ED. Coma, Santo Domingo, 2 puntos, editorial Argos. Como ven, esto es un recuento rápido que sirve como introducción al plagio y debemos tomarlo muy en cuenta como alerta. Ya en las aulas debemos hacer ya ejercicios donde veamos de una manera más aplicada estos conceptos. Ustedes son los encargados de aprender a citar, de aprender a hacer bibliografía, de aprender a desarrollar trabajo de manera original, y los profesores son los encargados de darle seguimiento a eso. Muchas gracias.